Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del verso 17 al verso 24. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En todo lo largo de la historia, los grandes pensadores, creyentes y muchas veces escépticos, han dado respuestas diferentes a esa gran pregunta, a esa determinante pregunta que es: ¿quién es Jesucristo? Vemos que es una de las vidas más influyentes que ha existido y que continúa aún hoy en día esa influencia. A través de la historia han habido debates, incluso muchas veces acalorados, entre teólogos, entre historiadores, entre los mismos incrédulos que han tratado de determinar la verdad sobre este tema, sobre quién es Jesucristo. Y por ende también se han dado una cantidad de respuestas, una cantidad de opiniones de muchísima variedad. ¿Mm? Ahora, los líderes religiosos en los tiempos del Señor Jesucristo se negaron a aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios, y por el contrario, ellos afirmaban que Jesucristo era samaritano. Le acusaron también de que estaba poseído por demonios. Lo acusaban también de que era un hijo ilegítimo. ¿Mm? Aunque ellos podían ver y cómo el Señor Jesús estaba manifestando ese poder de Dios, también dijeron que ese poder venía de origen satánico. ¿Mm? También lo acusaron de que él era transgresor de las leyes de Israel, ¿sí? Que menospreciaba la sabiduría de los rabinos y de los sabios de esa época. En el siglo XIX y en el siglo XX también muchos escépticos y muchos liberales negaron la deidad del Señor Jesucristo. Muchos de ellos afirmaban que era un gran maestro, un maestro de la moral, de que la divinidad brillaba en él, pero era la divinidad que cada uno de las personas tienen. Eso afirmaban estas personas. Y que la vida del Señor Jesucristo simplemente era un modelo de vida que todos debíamos imitar, todos debíamos seguir, pero de ninguna manera Él era el Salvador del mundo. Como dijo un teólogo, dice: Él era un ejemplo de fe, mas no el objeto de la fe.
Ya en el siglo XX, muchos pensadores, existencialistas, eh, decían que podía conocerse a Jesús, pero creían que ese Cristo nos llevaba realmente a tener una experiencia religiosa. Simplemente eso. ¿Mm? Eh, ellos no aceptaban la deidad del Señor Jesucristo. No aceptaban que Él era el Dios encarnado, el Mesías. ¿Mm? Y por ende, pues no aceptaban el testimonio de la palabra de Dios. No aceptaban el testimonio de las escrituras. No aceptaban el testimonio del Evangelio. ¿Mm? Para otros, el Señor Jesucristo eh, era considerado como un revolucionario, como un político, y particularmente para los que apoyan la teología de la liberación. ¿Sí? Lo ven como un revolucionario, como un subversivo que vino a cambiar mucho de la parte política. ¿Mm? Otros lo consideran como un héroe cultural. ¿Recuerdan estos grandes conciertos que hubo, conciertos gospel? Incluso una película que se hizo. ¿Recuerdan el Jesucristo Superstar? Jesucristo Superestrella. ¿Mm? Pero mis amados, todos estos puntos que estos hombres han dado, todas estas opiniones que ellos han manifestado, son simplemente blasfemias, porque no es la verdad. ¿Mm? No es la concepción de lo que la palabra de Dios dice. ¿Mm? Cambian, tergiversan totalmente la identidad del Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora, tenemos que considerar el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Lo que Él dijo acerca de sí mismo. Tenemos que entenderlo, considerarlo. Vemos que desde el principio el Señor afirmó que Él era el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, el Dios encarnado. ¿Mm? Dios mismo sobre la tierra. Y Él mismo lo reafirmó en muchas ocasiones. Veamos lo que dice Juan 8:23. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Otro texto, Juan 6:62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. ¿Dónde estaba antes? En el cielo, ¿cierto? ¿Mm? Miremos otro texto en Juan 17:5. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Está reafirmando su deidad. Veamos otro texto. Ahí en Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. El Señor Jesucristo estaba afirmando que Él era Dios, que Él mismo era Dios. ¿Mm? Él mismo tenía autoridad sobre el destino de las personas, porque era Dios. Tenía autoridad sobre el día de reposo porque Él lo instituyó. ¿A favor de quién? Del hombre. Él tenía el poder para responder a las oraciones. ¿Mm? Él debía recibir adoración por cuanto es Dios. Creer en Él. Obedecerle. ¿Mm? Y fuera de eso también se
otorgó el derecho de que Él podía perdonar pecados. Cuando solamente Dios es quien perdona pecados. Él estaba manifestando claramente que Él era Dios. ¿Cómo llamó a los ángeles de Dios? Sus ángeles. Los ángeles de Dios son sus ángeles, son aquellos que Él ha destinado para su servicio. A los elegidos de Dios los llamó sus elegidos. ¿Cómo les parece eso? Al reino de Dios lo llamó mi reino. Jesucristo es el mismo Dios. Recuerden el encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana, allá en el capítulo 4. ¿Qué le dice la samaritana? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Cómo le responde el Señor Jesucristo allá en Juan 4:26? Yo soy el que habla contigo. De igual manera, mis amados, en la oración sacerdotal, allá en Juan 17, veámoslo. Juan 17. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado de el Padre. Y recordemos que la palabra Mesías equivale a la palabra Cristo. Mesías o Cristo es la misma palabra en diferentes idiomas. Muy bien. Ahora, en diferentes ocasiones el Señor Jesús manifestó quién era Él. Y Él lo manifestaba, yo soy. Yo soy. Se lo manifestó a muchas personas. Pero ¿cuál era la descripción favorita que tenía el Señor de sí mismo? Él se llamaba el Hijo del Hombre. Aunque ese título parece enfatizar la humanidad del Señor Jesucristo, también nos está hablando acerca de su deidad. Recordémonos que ese término viene allá del profeta Daniel. Veámoslo. Daniel capítulo 7. Daniel 7, versos 13 y 14. Seguí mirando en visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De quién es ese Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Ahora, los judíos ellos se veían como hijos. Nosotros somos hijos de Abraham, pero se veían hijos por creación. Pero el Señor Jesucristo afirmó que era hijo de Dios por naturaleza. ¿A qué se refiere eso? Miremos lo que dice Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios es hijo por naturaleza. Tiene la misma naturaleza de Dios porque es Dios. Muy bien. Ahora, mis hermanos, los judíos entendían claramente que cuando alguien decía que era hijo de Dios, estaba afirmando que tenía la misma naturaleza de Dios. Y por eso acusaron al Señor Jesucristo de que estaba blasfemando. Y por esa causa fue que exigieron a las autoridades romanas de que el Señor Jesucristo fuera muerto, fuera asesinado.
Muy bien. Veamos otro texto que está en Mateo 27. Mateo 27, 43. Incluso cuando estaba ahí en la cruz, muchos aún afirmaban esto, ¿cierto? Dice, y en Dios confía, que le libre ahora, si Él le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Aún en la cruz seguían burlándose, no creyeron de que Él era el Hijo de Dios. ¿Mm? Ahora, algo que airó todavía más a los judíos, que los enfureció todavía más, es que Jesús haya tomado el nombre de Yahvé. En algunas Biblias se traduce Yahvé en el Antiguo Testamento. Eso viene de una palabra de las palabras del yo soy, del hebreo. ¿Sí? Y ese nombre era sagrado para los judíos, ni siquiera ellos lo pronunciaban porque se exponían a que fueran expuestos al juicio o a sufrir el juicio. Muy bien. Ahora, miremos lo que dice Juan 8:24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, si no creen que Jesús es Yahvé, es Jehová, morirán en sus pecados. ¿Mm? Y más adelante el mismo Señor Jesucristo, miremos el versículo 58 de ese capítulo 8, les dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ese yo soy, Yahvé, Jehová. ¿Mm? O sea que los judíos sabían, mis amados hermanos, sabían, ¿mm?, de que el que yo soy era Jehová. Y el Señor Jesucristo se estaba atribuyendo ese título. ¿Mm? Ese título. Y en varias ocasiones trataron aún de lapidarlo, de asesinarlo. Miremos lo que dice Juan 13:19. Os lo digo antes, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y recuerdan ustedes también cuando fueron a arrestarlo al Señor Jesucristo, allí en el huerto de Getsemaní, ¿m? Cuando le preguntaron que si era Jesús, ¿el que dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó con todos los que estaban ahí? Todos cayeron al piso, ¿cierto? Ok. Ahora, todas estas evidencias y las que vamos a ver hoy, mis hermanos, apuntan hacia un solo centro, ¿sí?, en que el Señor Jesucristo afirmó su igualdad con Dios. ¿Qué dice Juan 10:30? Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué dice Juan 12:45? Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Miremos el 14:9 de Juan. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Ahora, quienes nieguen estas verdades absolutas, hermanos, están negando la precisión que la palabra tiene y la verdad histórica que encierra todo esto. Recordemos que las escrituras y particularmente los evangelios son documentos totalmente certificados. Son los mejores documentos certificados que hay del mundo antiguo. ¿Mm? Muy bien. Ahora, entremos ya de lleno a la sección que nos compete hoy. Recordemos, mis amados, que el Señor Jesucristo venía de una
confrontación. ¿Cuál fue? Cuando sana al hombre lisiado allí en el estanque de Betesda, ¿sí? Y ese día era un día de reposo. Y lo acusaron los judíos religiosos de que estaba violando el día de reposo, ¿m? Que había violado las enseñanzas y los mandatos del Antiguo Testamento. Pero realmente, como vimos la vez pasada, eran simplemente adiciones rabínicas. Muy bien. Y el Señor Jesús no se defendió de que estaba eh, violando la ley ni nada, sino que por el contrario, Él respondió de una manera firme, de una manera radical. Él afirmó en ese texto que era igual a Dios. Y si era igual a Dios, tenía el derecho de hacer con el día de reposo lo que Él quisiera. Y vamos a verlo más adelante. Muy bien. En estos versículos del 17 al 24 vamos a encontrar, mis hermanos, 5 afirmaciones contundentes, determinantes de la completa igualdad de Dios con el Señor Jesucristo, o del Señor Jesucristo más bien, con Dios. O sea, el Señor Jesucristo es igual al Padre. ¿Cuáles son esas 5 afirmaciones? La primera, de que Jesús es igual al Padre en cuanto a persona. Jesús es igual al Padre en cuanto a persona. Número 2, Jesús es igual al Padre en cuanto a obras. Número 3, Jesús es igual al Padre en cuanto a poder soberano. Cuarto, Jesús es igual al Padre en cuanto a juicio. Y quinto, Jesús es igual al Padre en cuanto al honor que se le debe dar. Así que vamos a desarrollar estos 5 puntos, 5 afirmaciones. Muy bien. Comencemos con la primera. Veamos desde el texto del capítulo 5, versículos 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Recordemos que la vez anterior vimos cómo para los judíos el día de reposo era, eh, era fundamental, era básico dentro de la adoración en los tiempos del Señor Jesucristo. Y el Señor responde a aquellos que lo estaban acusando de que había violado las especificaciones del día de reposo. Y mira lo que le responde. ¿Cómo responde? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, la restricción para el día de reposo, ¿para quién era? Para los hombres. La restricción del trabajo en el día sábado o en el día de reposo era para los hombres. Recordemos que en Génesis Dios trabajó por 6 días, ¿cierto? Y dice la palabra que Él reposó el séptimo día. Reposó de toda la obra que hizo, dice allá en Génesis capítulo 2, verso 2. Ahora, ¿ese día porque Él estuvo cansado? ¿Fatigado? De la ardua labor de la creación de todo el universo. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 40, verso 28. Dice, porque Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios lo hizo ¿para qué? Para darle ejemplo al hombre de descansar un día por semana. Y lo manifiesta más adelante dentro de los 10 mandamientos, allí en el capítulo 20 de Éxodo, versos 9 y 10. Muy bien. Ahora, ¿era importante el día de reposo? Claro que sí, porque el Señor fue quien lo instituyó, ¿cierto?
Y miremos lo que dice allá en Génesis. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que él había creado y hecho. Aquí hay 13 puntos importantes, mis hermanos. El primero es que Dios santifica. ¿Qué significa eso? Que Dios separa, que Dios aparta, ¿sí? O sea, diferencia ese día de los 6 días anteriores y lo declara santificados, el día sábado. Muy bien. Otra palabra dice que fueron acabados. Toda la obra del Señor fue acabada. O sea, la obra del Señor en la creación terminó. ¿Cuándo? El sexto día. ¿Sí? Acordémonos que los evolucionistas dicen que todavía el universo se sigue creando. Y la palabra de Dios dice que no. ¿Qué dice la palabra? Que la obra de la creación terminó. ¿Cuándo? En el sexto día. Y dice también la palabra que Él reposó. ¿Por qué? Porque había terminado su creación. Había terminado lo que Él había hecho. Eso no implica que Dios estuviera cansado, estuviera debilitado, ¿cierto? ¿Queda claro? Dice que Él bendijo ese día, o sea, lo separó como un memorial, como un recuerdo. Así que cada semana, todas las semanas, ¿sí? Ese día sábado o ese día de reposo nos lleva a recordar quién es el Creador. Nos lleva a recordar quién es el Creador y que Él descansó el séptimo día. Ahora, los mismos rabinos reconocían que Dios había reposado en ese séptimo día, el día sábado, pero no de su obra de mantener, de sustentar toda su creación. O sea, Dios sigue guardando, cuidando y sustentando todo lo que Él ha creado. O sea, Dios trabaja el sábado. Miremos lo que dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene, mantiene. Muy bien. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Ok. Ahora, el mismo Señor Jesús les estaba diciendo a los judíos, oiga, pero si ustedes hacen cosas el sábado, y me están juzgando por hacer una obra de sanidad, hacer el bien el día sábado. Miremos lo que dice Mateo 12:8. Como el mismo Señor Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Se estaba acusando al Señor Jesucristo de mostrar bondad, misericordia, de hacer el bien en el día de reposo. Y el Señor los reprende también por eso. Miremos lo que dice allá en Lucas 14:5. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Ellos estaban haciendo ahí una obra. Y aún se encendía aún más la ira en contra del Señor Jesucristo. Bueno,
Y fíjense que dice la palabra aquí que los judíos entendieron lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Y qué dice la palabra? Los judíos aún más procuraban matarle por lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Que no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Fíjense que los judíos decían es que Dios es nuestro Padre. ¿Mm? Pero el Señor Jesucristo llamó a Dios su propio Padre. ¿Mm? Muy bien. Ahora, fíjese que las intenciones de los judíos se comenzaron a intensificar todavía más. ¿Mm? Porque el Señor Jesucristo lo que estaba afirmando era que Él era Dios. Muy bien. Número 2. Jesús es igual a Dios en obras. Veamos versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cualquier hombre que afirmara que era hijo de Dios o que era igual a Dios, para los judíos esto era un acto de blasfemia. ¿Mm? Y que por esa razón merecía la muerte. Si el Señor Jesucristo no hubiera sido el Hijo de Dios, Él entendía estas cosas y lo hubiera negado. Pero por el contrario, Él introduce esas palabras con un desierto. Recordemos que la vez pasada estuvimos hablando de qué es ese desierto, ese amén, amén. Con toda seguridad, con absoluta seguridad, les digo. ¿Mm? O sea, Él estaba reafirmando lo que les había acabado de decir y lo que les iba ahora a decir. ¿Qué les dijo? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Señor Jesucristo siempre actuaba en armonía, en completa armonía con la voluntad del Padre. Él estaba sujeto al Padre, a la voluntad del Padre. Así que las obras del Padre y las obras del Señor Jesucristo eran iguales, ¿cierto? Eran las mismas. ¿Mm? Muy bien. Y Él dice, porque todo lo que el Padre hace también, lo hace el Hijo igualmente. O sea, solo alguien que es igual al Padre puede hacer las mismas obras que el Padre hace. O sea, estaba afirmando nuevamente su divinidad, que Él era Dios. ¿Mm? Y en el versículo 20 afirma también esa unidad que hay entre el Hijo y el Padre. Dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y aquí la palabra que se utiliza para amor no es la palabra ágape, sino que es la palabra fileos. Fileos, ¿qué indica eso? ¿Sí? De un profundo afecto, un profundo sentimiento, por así decirlo, hacia su Padre y del Padre hacia el Hijo. Y es la única vez en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que se usa esta palabra para referirse al amor entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Ahora, después el Señor Jesucristo declara que el Padre les mostrará mayores obras. Si sanara a este lisiado que estaba allí en el estanque de Betesda, había producido tanto revuelo y tanto asombro, Él le está diciendo, pero vamos a ver lo que viene. ¿Sí? Obras mayores, ustedes verán obras más espectaculares. Y efectivamente,
obras que el Señor Jesucristo dijo que vendrían, ¿como cuáles? ¿Mm? La resurrección de los muertos, el juicio también que vendría sobre las personas. Por eso todas las personas que lo escuchaban se maravillaban de lo que él les decía. Muy bien, número 3, que Jesús es igual también a Dios en su poder, en su soberanía. Veamos el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oh, o sea que está diciendo, mire, yo tengo el mismo poder que el Padre tiene. Así como el Padre da vida, levanta a los muertos, yo también les doy vida. ¿Mm? Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios dio vida en varias ocasiones a través del profeta Eliseo, a través del profeta Elías. Él trajo a la vida a varias personas. ¿Mm? Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él tiene ese poder para dar vida. Aquí en este caso se estaba refiriendo a dar vida de manera física, pero también tiene el poder para dar vida espiritual a todos aquellos que están muertos espiritualmente. Cuando le habla allí a la mujer samaritana, dice, todo aquel que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y el Señor también amonestó a, a las personas a trabajar por las cosas que realmente tienen valor. Les dijo, oiga, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre, porque Él es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Le estaba afirmando eso, yo soy el que da vida. ¿Mm? Fijémonos que tanto Elías como Eliseo apenas eran representantes de Dios, que Dios utilizó para dar vida a las personas que habían fallecido. Pero el Señor Jesucristo no era el representante, Él era el autor de la vida. Él era la vida misma. Por eso dice que es el Hijo el que da resurrección y vida a los que Él quiere. ¿Mm? Dios es la fuente, Dios es el origen de toda la vida. Así como Jesucristo es la fuente y el origen de toda la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios escoge sobrenaturalmente a los que han de ser llamados y a los que han de ser salvos. De igual manera el Señor Jesucristo llama y escoge a los que Él quiere, porque están en acuerdo con el Padre. ¿Estamos, mis amados hermanos? Tenemos razones suficientes para creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Siempre estuvo sujeto al Padre. Siempre dependió del Padre. Aún en medio allí de la oración y de la agonía que estaba experimentando en el huerto de Getsemaní, cuando le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, mi voluntad no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Dios es soberano y el poder de Dios actuando en Cristo, porque Cristo es Dios mismo. Muy bien. Número 4. Jesús es igual a Dios en juicio. Miremos lo que dice el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Mm? El Padre a nadie juzga, sino que todo
el juicio dio al Hijo. Ahora, mis hermanos, así como el Señor Jesucristo tiene autoridad para dar vida a quien Él escoja, a quien Él elija, de igual manera Él tiene también la autoridad para juzgar a todos los hombres. Tiene la autoridad para juzgarlos. Miremos lo que dice allá en el capítulo 12 de Juan, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y veamos otro, ahí mismo Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ahora, ¿quién es el juez? ¿Quién es el juez? El Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de que Dios es el juez. Miremos lo que dice el Salmo 98:9. Delante del Señor, pues, viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Para los judíos era claro que el juez era el Padre. Y ahora el Señor Jesucristo dice, todo el juicio me ha sido dado a mí. Por ende, yo soy Dios. Los mismos juicios del Padre son los mismos juicios del Hijo. Muy bien. Ahora, Dios ha establecido que en un futuro, mis amados hermanos, Él juzgará al mundo, como dice la palabra, con justicia. ¿Cómo? ¿O por medio de quién? Pues por medio de el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice allá Hechos. Hechos capítulo 17, verso 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? El Señor Jesucristo. Veamos otro texto en 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día será un día terrible, será un día de dolor, sería un día de juicio. Y Él va a pronunciar estas palabras a muchos. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es a través del Hijo que se va a dar el juicio. Muy bien, número 5. El Señor Jesucristo es igual a Dios en honor. Versos 23 y 24. Dice, para que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios ha encomendado tanto sus obras como su juicio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren ¿a quién?
al Hijo, así como se honra al Padre. Si son iguales en naturaleza, si son iguales en obras, si son iguales en poder, en soberanía, si son iguales en juicio, pues ahora deben recibir el mismo honor, mis hermanos. Cuando se honra al Hijo, se está honrando también al Padre. Se aumenta ese honor al Padre. Recuerden que los judíos estaban creyendo que ellos estaban adorando verdaderamente a Dios cuando rechazaron al Hijo. Y el Señor Jesucristo dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿A quién honramos? ¿A quién honramos? Al Hijo, para que el Padre también sea honrado. Ahora, hay una pregunta que los judíos le hicieron al Señor Jesucristo. Le preguntan, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? Que dice Juan allá 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Y en el 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. O sea, se engañan aquellas personas que solamente honran al Padre o que solamente honran al Hijo. Porque la honra tiene que ser. Mire lo que dice aquí un autor cristiano. Dice, no le corresponde al hombre decidir si honrará al uno o al otro. Es a los dos o a ninguno. En los círculos religiosos es demasiado fácil que los incrédulos contemplen a Dios, pero no al Hijo. El conocimiento de uno implica el conocimiento del otro. Odio al uno implica odio al otro. Negar al uno implica negar al otro. De tal manera que tanto el Padre como el Hijo deben recibir el mismo honor. El mismo honor. La misma gloria está en ambos. Miremos lo que dice Isaías 42:8. Isaías 42:8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes de talla. Por eso el Señor ha ordenado que todos honren al Hijo. Que todos honren al Hijo. Todos honren al Hijo. El apóstol Pablo lo reafirma ya en su epístola a los Filipenses, versos 9 al 11. Dice lo siguiente: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo quiera la gente, lo quieran las naciones, lo quiera el mundo o no, vendrá un día, mis hermanos, en que todo el mundo tendrá que honrar al Señor Jesucristo. Todo el mundo tendrá que reconocerlo y honrarlo. Tremendo.
porque Él es Dios. Y para terminar en esta última parte del versículo, el Señor Jesucristo nuevamente repite esas palabras: de cierto, de cierto, de cierto, de cierto te digo. De cierto les digo. ¿Mm? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les dice? El que oye mi palabra y qué. El que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre que le envió, tiene vida eterna. Y no llegará a la condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son los que reciben esa vida eterna? ¿Qué dice ahí? Los que oyen su palabra. ¿Qué palabra? El mensaje del Evangelio, mis hermanos. ¿Y creen en quién? En el Padre